Buenos días, tardes, noches, sean todos ustedes bienvenidos a su canal, Cristo Jesús el Todo, un nuevo día. Dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana y le damos gloria al Señor por esto. Gracias que por medio de su Hijo Jesucristo nos da la victoria todos los días, porque sabemos que su amor, su misericordia es infinita y eterna por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Te doy la bienvenida a su canal, que sea el Señor bendiciéndote, que sea el Señor abriendo ese corazón, dando las palabras correctas y hablándote conforme a tu necesidad. Sabemos que estamos en los últimos tiempos difíciles, tiempos donde en muchos lados se presenta la hambre, se presenta la homosexualidad, la drogadicción, la prostitución, el alcoholismo. Entonces estamos viviendo en los últimos tiempos. Que esta palabra sea de bendición para tu vida, que el Señor Jesús te hable a tu corazón, que puedas entender la palabra y que el Señor te hable. Amén. Bueno, vamos a dar inicio con una oración a esta nueva predicación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria y honra, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones, Señor. Hay un pueblo tuyo que clama por ti, Señor, que espera tu segunda venida, Señor, que está esperando a tu Hijo, Señor, que está esperando esta iglesia sin mancha, Señor, buscando la perfección y la santidad, porque en tu palabra dice ser santo, porque tú eres santo, Señor. Ayúdanos, Padre, a lograr esa perfección que tú buscas en nosotros, Señor. Que sea usted guiándonos, que sea el Espíritu Santo, Señor, edificando a cada persona, Señor, ayudándonos a poder ayudándonos a reprender todo espíritu inmundo, todo espíritu que no provenga de lo alto, que sea el Espíritu Santo llenándonos de sus fuerzas, de su condición, para poder luchar contra este mundo, porque sabemos, en la palabra dice que es contra potestades, huéspedes, principados de las tinieblas, gobernadores. Entonces, que el Espíritu Santo sea ayudándonos a poder salir victoriosos todos los días mediante la sangre del Señor Jesucristo, que podamos poder decir no al pecado, que podamos llenarnos de la fuerza del Señor, de poder compartir su amor y el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús les damos gloria y honra al Creador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que era y al que he de venir, al principio y al fin, el primero y el último. Le damos gloria, gloria y gloria al Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo. Padre, también pedimos que sea usted hablando a su pueblo, Señor, que nos llene de su gracia, Padre, para poder hablar a esos corazones que están necesitando tu palabra. Señor, te pido por cada una de las personas que están sintonizando este canal, Señor, que hables a ellos a través de tu sierva, Señor, y que pueda ser de edificación la palabra tuya, porque santo es tu nombre y sabemos que donde llega tu presencia, Señor, todas las impurezas, todo lo malo sale fuera en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos, Señor, que bendigas, Señor, este canal, Señor, que lo sigas bendiciendo y que nos sigas dando las fuerzas, Padre, para poder seguir compartiendo tu palabra, que nos sigas dando palabras de aliento para los necesitados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hay un Dios vivo, hay un Dios de poder, hay un Dios misericordioso que está hablando, que habla a tu corazón. Y este día vamos a predicar bajo el tema: el desierto duele. Claro que duele, el desierto duele, pero la recompensa es mayor. El desierto duele, pero la recompensa
es mayor. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Génesis. Al libro de Génesis, capítulo 45, versículo 5. Dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida, perdón, disculpen, vamos a leerlo nuevamente, una disculpa. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y nos vamos a dar un brinco al versículo 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba, entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré. Me brinqué un versículo, discúlpenme. Dice: y ellos le comentaron todas las palabras de José que les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, en su espíritu revivió. Gloria a Dios, aleluya. Cristo es el que vive y reina, y Él es el que da vida a los muertos, en el nombre de Cristo Jesús. Muchos de ustedes, o los que no son cristianos, conocen la historia de José. En los que no son cristianos, pues no la conocen, y voy a hacer una abreviación de lo que era José realmente. José era un varón temeroso de Dios, un joven, porque en ese entonces era una persona joven. Era una persona joven que él era amado por su padre, ya que Jacob había tenido varias esposas, y Raquel, madre de José, pues no podía tener hijos. Jacob trabajó 7 años por Raquel y no se la entregaron, le entregaron a su hermana Lea. Entonces, cuando él en la fiesta de bodas se dio cuenta que no era la mujer de la cual él se había enamorado, pues él se dio cuenta al otro día que no era ella la que el padre de Lea y de Raquel le había entregado. Entonces él se entristeció y fue y le hizo el reclamo a los padres al padre de Raquel y de Lea. Entonces el padre de Raquel le dijo: bueno, si tú quieres a Raquel, tienes que trabajar otros 7 años. Entonces, pues por amor, sin importar cuánto iba a trabajar, nuevamente, pues él volvió a trabajar esos 7 años, que ya había trabajado, pero por amor a Raquel, pues él los volvió a trabajar. Entonces llega un día en que Raquel no tiene hijos, ellos buscaban tener, y Lea, conforme pasaban los años, su familia, la descendencia de Jacob y de Lea, iba creciendo, porque Lea no tenía problemas para tener hijos. Entonces Raquel sí tenía. Entonces hubo un día en que Raquel clamó al Señor, y Raquel le dio un hijo llamado José. Pues como ese hijo Jacob lo tuvo en su vejez, él era diferente a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque ya todos los hijos que él había tenido anteriormente ya eran adultos. Entonces Lea empieza a tener un pleito entre Raquel y Lea por los hijos, ¿verdad? Traían como una competencia, había una rivalidad entre hermanas, que esas son una de muchas maldiciones que venimos arrastrando nosotros como hermanos. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, yo me voy a enfocar en la pelea entre hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en la congregación, vemos hermanos que están decayendo, vemos hermanos que les está faltando fe, y en vez de animarlos, en vez de apoyarlos,
En vez de ir y Cristo te ama, hermano, no decaigas, hay un Dios vivo, el Señor es misericordioso, vuélvete a los caminos del Señor. No, decimos, mira el hermano ya cómo se está vistiendo y mira el hermano ya no viene a la congregación y los dejamos y les vamos haciendo más daño. Entonces, José era un hijo favorito por el padre, como nosotros muchas veces como padres nos equivocamos y hacemos elección en nuestros hijos y hacemos diferencia entre ellos, entonces empieza una rivalidad entre los mismos hermanos. Entonces, José crece, tiene un segundo hijo llamado Benjamín, Jacob y Raquel, pero Raquel cuando da luz, pues muere y deja a Benjamín. Va pasando el tiempo, la envidia de los hermanos de José tenía 11 hermanos, ya contando a Benjamín. En la tribu de Judá, discúlpame. Las tribus, que vienen siendo las 12 tribus, los 12 hermanos, los 12 hijos de Jacob, Rubén, Judá, Dan, o sea, las 12 tribus vienen siendo los 12 hermanos los 12 en total ya con José. Entonces, había una rivalidad entre hermanos, había un celo entre hermanos, ellos constantemente veían el amor que su padre Jacob tenía a José. Entonces ellos se sentían menos, tenían envidia, tenían celos. Entonces ahí Jacob, sin darse cuenta, le abrió la puerta al enemigo. Pero eso es lo que muchas veces nosotros pensamos, cuando realmente el Señor permitió todo lo que en un momento les voy a contar para que pudiera preservar la vida de todo el pueblo de Israel y de todos los pueblos que había en ese entonces. Entonces José, un día, él como era obediente, era inteligente, era perfecto ante los ojos de su padre, la desobediencia de los hermanos, en ese entonces, al primogénito se le entregaba una túnica. Entonces Jacob se equivoca y no da la primogenitura a Rubén, que era realmente el primogénito, sino que él le da la primogenitura al hijo de Raquel, que era primogénito con su esposa Raquel, pero pues el que realmente había nacido primero había sido Rubén. Entonces hubo un celo entre hermanos, se sintieron menos, se sintieron despreciados por su padre. Entonces un día sale José en busca de sus hermanos para apoyarles y él, totalmente desconcertado, los hermanos van y lo avientan en un pozo. Entonces lo avientan en un pozo y querían matarlo, pero en eso pasó un mercader y cambiaron de opción, en vez de matarlo, venderlo, porque pues como iban a ellos mismos, se iban a ensuciar con la misma sangre de su hermano y pues iba a llegar una maldición a ellos, ¿verdad? Porque ellos conocían de la palabra del Señor, ellos conocían que ellos estaban haciendo un mal, pero no lo entendían y como quiera todavía había un celo y una envidia que era mayor que el temor a Dios. Entonces lo venden a unos mercaderes y ese mercader va y lo vende a Egipto, lo cual lo compra un general del ejército egipcio y lo tiene en su casa. José pasa por tantas dificultades, por tanto sufrimiento, como todos nosotros, muchos vamos camino al propósito que el Señor tiene en nuestras vidas
y sentimos que ya no podemos más. Asimismo José pasó por ese desierto, José pasó por esa tribulación, José pasó por ese dolor, porque había sido vendido por sus propios hermanos. Nosotros muchas veces vemos cómo nuestros hermanos están siendo destruidos, derrotados por el enemigo, nuestra familia carnal, y no hacemos nada. Entonces, al contrario, cuando estamos sin Cristo, todavía decimos, no hombre, ese ya no hay quien lo salve, cuando sabemos que los que somos cristianos sabemos que nuestra salvación y nuestra restauración en nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él pasa por un desierto tan oscuro que Él, imagínese hermano, una tristeza tan grande, el ver cómo tu propia familia te vende, que no te quiere sino lejos o muerto. ¿Por qué? Porque ellos ya habían tenido la idea de matarlo, pero no lo mataron porque ahí se acordaron de que había un Dios, ¿verdad? Y que ellos no querían tener problemas con Dios. Entonces tomaron la decisión de venderlo. Pasa el tiempo y José sigue siendo, pues, sigue teniendo esa tristeza en su corazón, sigue pasando por ese desierto, porque muchas veces nosotros estamos pasando por desiertos, tribulaciones, y decimos, ya quiero que termine este desierto, pero muchas veces son años, hermano, por lo que vamos a estar caminando por ese desierto para poder llegar a la victoria que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya estamos de victoria en victoria. Yo he escuchado que dicen de victoria en victoria. Estamos en victoria porque ya nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario nuestro pecado. Pero muchas veces estamos ya fuimos redimidos por la sangre preciosa del Cordero, pero todavía no viene la bendición. Nosotros estamos esperando la bendición del Padre. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un enfermo en el hospital, estamos enfermos de cáncer, vemos a nuestros hijos que se están haciendo homosexuales, vemos a nuestra hija prostituta, vemos a nuestra familia destruyéndose, mi esposo ya no me ama, ya no me quiere el divorcio. Entonces, y decimos, ¿por qué si yo ya soy cristiano, ya recibí a Cristo Jesús? ¿Por qué tanto? ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a atacar. Y más cuando somos cristianos, pero nosotros no tenemos que enfrentar nosotros no tenemos que enfrentarlo, sino estar en comunión con el Padre y pedirle en ruego y en oración, clamando que nos ayude a ser más que vencedores con su palabra, que nos ayude. Nosotros ya somos vencedores en el momento que recibimos a Cristo Jesús, pero nosotros debemos de confiar que lo que hizo en nuestras vidas lo va a hacer con tu hijo, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Debemos de confiar que la restauración que hubo en ti va a ser en ellos también. Amén. Entonces, José estaba pasando por momentos súper difíciles, qué difícil, hermano. Yo no me pongo en su lugar y digo, qué doloroso. Muchas veces vemos que la gente no soporta la presión. Ahí José estaba pasando por una presión muy fuerte, y mucha gente no soporta la presión y se quita la vida. Se quita cuando no entiendes el propósito de Dios. Pero aquí había algo muy importante, José, que él, a pesar de lo que él estaba viviendo, a pesar de lo que él estaba sufriendo, él todavía creía en Dios. Él nunca dudó de Dios. Él nunca dudó que iba a llegar la restauración, él nunca dudó que iba a llegar la salvación. Él nunca lo dudó. Él a lo mejor no tenía que comer, no tenía en dónde vivir, fue preso injustamente, estuvo en la cárcel injustamente. Fue injustamente como él llegó a la cárcel. Pero muchas veces nosotros llegamos a la cárcel y decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por este momento? Pero ahí en la cárcel, iba a llegar la bendición de José, ahí en la cárcel.
En la cárcel llegó la bendición de José. ¿De qué manera? Que hubo un día que un panadero y un copero fueron encarcelados porque no fueron encarcelados porque hubo unos disgustos con el faraón y los dos fueron encarcelados, lo cual los dos varones tenían un sueño que y los dos cuentan su sueño a José y José lo revela. José les revela el cuento y les dice a uno de ellos: tú vas a ser salvo, pero tú vas a morir. Entonces llega el día en que el copero es salvo y el panadero es muerto. ¿Por qué? Porque el faraón iba a ejecutar a uno de ellos dos. Entonces sale el copero sale el copero del faraón, y llega el día en que el Señor, en que Faraón tuvo un sueño y él estaba buscando adivinos, estaban buscando a los mejores adivinos, hechiceros, astrólogos, para que le pudieran revelar el sueño y no había nadie que pudiera, pero ya había pasado tiempo de que el copero había sido sacado de la cárcel, entonces todavía pasó un tiempo y no quiero imaginarme José en su desesperación, porque él cuando salió de la cárcel le comentó al copero: háblale al faraón de mí, háblale de mí. Entonces, pero cuando el copero sale, el copero se olvida. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Cuando estamos en la tribulación, cuando estamos en la tempestad, cuando estamos en el dolor, cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en la tristeza, nos acordamos. Pero cuando vienen las riquezas espirituales, que es la sabiduría, cuando llega el entendimiento, cuando llega el consuelo, cuando llega lo que nosotros estábamos buscando, cuando llega la sanidad, nos olvidamos de quién nos sanó, de quién nos dio esperanza, de quién nos dio una segunda oportunidad, y olvidamos quién ha hecho tantos milagros en nuestras vidas. Entonces el copero, llega el momento en que Dios se acuerda de José, porque no fue el copero, sino que Dios le puso el deseo al copero de hablarle al faraón, porque Dios dijo: hasta el día de hoy se ha cumplido, hasta el día de hoy yo tengo un pacto contigo, yo tengo un pacto con tu padre, con tu abuelo, con tu tatarabuelo, yo tengo un pacto contigo. Y tú, desde que te escogí del vientre, yo ya sabía por lo que ibas a pasar, así dice el Señor. Entonces dice: hasta hoy, José, hoy se termina tu dolor, hoy se termina tu aflicción, hoy se termina tu tristeza. Así como fue con José, así es contigo, mi hermano. Hasta hoy termina lo que te aflige, hasta hoy, porque el Señor, todo, dice la palabra allá en Eclesiastés, que todo tiene su tiempo, y el Señor hizo el tiempo de nacer como el tiempo de morir. El Señor hizo el tiempo de llorar como el tiempo de reír. Entonces el Señor, cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos con dolores. No sé si a usted le ha pasado que le comenten: ay, sí, ya son cristianos ya después de que bien bailados, o ahora sí muy arrepentidos, ya después, ahora sí, ya que están bien oprimidos. Y sí, pero es mejor estar en la opresión y reconocer al Creador que estar en la opresión sin reconocerlo. Entonces llegó el día en que el Señor le puso al copero ese deseo de que el Señor iba a ser de que José iba a ser salvado por medio del Señor. Entonces el copero va ante Faraón y le dice: yo conozco a uno que reveló mi sueño, y reveló el sueño del panadero. Y le dice Faraón: ¿y dónde está esa persona? ¿Dónde está? Y le dice el copero. Entonces le dice el copero: yo conozco un varón que está en la cárcel y
y él interpretó mis sueños y él dijo que yo iba a estar aquí. Entonces Faraón de inmediatamente manda a sacar a José de prisión, y lo mandan a que se limpie, a que se rasure, a que se ponga limpio, porque él venía de la cárcel. Así nosotros venimos de un pozo muy hondo, venimos donde el enemigo nos ha tenido pisoteados, donde nos ha tenido avergonzados, donde ha hecho con nosotros lo que ha querido. Pero cuando el Señor nos manda a llamar, tenemos que limpiarnos, purificarnos, limpiarnos de todo pecado y llegar ante la presencia del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra que llega Faraón, José ante Faraón, interpreta los sueños y le dice José, escuche bien lo que dice José. Cuando José interpreta los sueños, el Faraón dice, se maravilla de lo que escucha y dice, tú has tenido sabiduría, y José dice, fue Dios quien me reveló. Entonces llega ese momento donde Faraón se maravilla y cree, porque tenía sentido, pero Dios le puso a Faraón el deseo, porque ya se había cumplido el momento de que él tenía la razón. El Señor había sido quien le había revelado el sueño a José. Entonces, qué maravilloso es el Señor, qué misericordioso. El Señor nos ama, el Señor nos busca, el Señor está esperando misericordias. Hay misericordias todos los días por cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, dice la palabra del Señor que José ha sido nombrado gobernador de Egipto. No hay nadie más que él, más que Faraón. Él era el que estaba abajo de Faraón. Entonces dice la palabra del Señor que Faraón tuvo un sueño, el cual ese sueño se trataba de que venían 7 años de abundancia en la tierra de Egipto, pero venían 7 años de sequía, venían 7 años donde iba a faltar el alimento, venían 7 años de lo cual toda la tierra iba a sufrir. Entonces el Señor tenía algo preparado para José. Llega José y le dice, yo tengo la sabiduría para hacerlo. Entonces se le ha dado el puesto de gobernador. Entonces se empieza a ministrar todos los alimentos, esos 7 años de abundancia, empiezan a guardar trigo, a guardar todo lo que se pudiera y a ministrar. Siempre es buena una buena administración en el hogar, en el trabajo, en todos lados. Entonces él empieza a administrar y llegan los 7 años donde iba a faltar el alimento. Entonces llega el día en que el pueblo de Israel, Jacob, sus hermanos, pues les faltaba el alimento y escucharon que solo en Egipto había comida. Entonces van los hermanos a Egipto y José ve que llegan sus hermanos. Entonces José los pasa por un proceso, José los empieza a probar, José empieza a ver si ellos ya habían cambiado. Así es el Señor con nosotros. El Señor va a ver si realmente nosotros somos los mismos. Por eso llegan procesos en nuestras vidas, por eso permita que no que entre el pecado, sino nos pone en tentación ante el pecado para ver si nosotros realmente hemos cambiado por amor a Jesús, si realmente hizo una transformación, si realmente hay un amor verdadero de nosotros hacia el Padre. Entonces José los prueba y ellos regresan. Entonces él deja a uno de los hermanos detenido y pide que venga el hermano más menor. Pasa el tiempo, se les acaba el pan y Jacob permite que el hermano menor
regrese. Entonces José nuevamente los pasa por un proceso, los pasa por una prueba y les dice, realmente el Señor ha hecho misericordia de ustedes. Entonces, así es, habla hacia nosotros, el Señor siempre ha hecho misericordia. Entonces se vuelven con el hermano porque Jacob era algo imposible que permitiera venir a su hijo menor, y lo permitió porque era la falta de alimento. Entonces otra vez los pasa por pruebas, por la copa que encontraron, porque los iba a detener. Entonces José llega el momento en que José se da a conocer a sus hermanos. Y José suelta en llanto y les dice que él era. Entonces, pues imagínense los hermanos, después de haberle hecho miles de cosas, de haber pasado por tribulación, de haberle escupido, de haberlo humillado, de haberlo vendido, de haberlo hecho todo lo que le hicieron, pues ellos se quedaron sorprendidos. Pero por eso el tema se llama El desierto duele, pero la recompensa es mayor, porque el Señor no se equivoca. El Señor mandó a José a la tierra de Egipto con un propósito, y el propósito sería guardar al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no pereciera por falta de alimento, sino que él no solamente guardó del pueblo de Israel, no solo guardó de Jacob y de sus hijos, sino que él usó uno de sus hijos para que llegara la salvación, a toda la tierra. Así como el Señor usó a su Hijo unigénito para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, de la misma manera usó el Señor a José, de la misma manera, para que el pueblo no pereciera por hambre, para que el pueblo no pereciera por alimento. Entonces José se da a reconocer ante sus hermanos, pero él les dice, no se entristezcáis, porque él los miraba afligidos, tristes, angustiados, mortificados. Él los miraba, pero él les decía, en el capítulo 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de nosotros. Qué maravilloso es el Señor, gloria a Cristo. Pero en el versículo 27, esto está tremendo, dice, ¿por qué? ¿Por qué está tremendo, hermano? Porque los hermanos de José habían dicho a su padre que él había muerto. Él llevaron la túnica que su padre le había regalado, ellos se la llevaron llena de sangre, donde ellos devoraron a un animal y la llenaron de sangre, y su padre lloró la muerte de José. Entonces su padre tenía la creencia que su hijo amado estaba muerto. Entonces dice el versículo 27, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. ¿Qué dice? Su espíritu revivió. Muchas veces nosotros dejamos que la tristeza nos mate, que el dolor nos mate, que la desesperación nos mate. Mucha gente tiene desesperación porque no tiene alimento que darle a sus hijos. Mucha gente está triste porque perdió un ser querido. Mucha gente está triste porque salió de un país donde el Señor le permitió nacer y se van a otro y están peor que como estaban en su país. Entonces morimos en el desierto. Morimos, ¿por qué? Porque pensamos que la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido sin Cristo Jesús.
Decía el apóstol Pablo que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y una vida sin Cristo no tiene sentido, no lo tiene. ¿Cómo una persona puede vivir sin el Señor? Y dice la palabra, su espíritu revivió. Muchas veces nosotros creemos que tenemos vida. Hay mucha gente que tiene posiciones terrenales, que tiene dinero, que tiene estudios, que tiene buenos trabajos, que tiene buenos vehículos, que tiene buen cuerpo. Pero su espíritu está muerto. Su espíritu está muerto. La vida sin el Señor no es nada. El Señor es todo en nuestras vidas. El Señor es amor, el Señor es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El amor es Dios. Dios es amor, el Señor lo es todo. Pero nosotros muchas veces creemos que el dinero lo es todo. Por eso muchas veces el enemigo nos pone el deseo de querer tener dinero, sino que nos hace más daño. El dinero, no sé si se han dado cuenta, pero muchas personas que tienen dinero terminan en las drogas, terminan muertos porque compran carros de carreras. El dinero no es nada. Nosotros necesitamos al Señor para tener una vida, para estar felices. Nosotros necesitamos al Señor. Entonces voy a poner como ejemplo un último pasaje donde dice, ya para terminar, dice en Lucas 24, 25 y 26. Dice, y fueron, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Así el Señor padeció en la cruz del Calvario, fue vituperiado, fue avergonzado, fue humillado, fue azotado. Pero todo ese sufrimiento tenía un propósito. Y ese propósito era regalarnos la vida eterna mediante su sangre preciosa. Todo tenía un propósito, así como el mismo propósito que el Señor tenía con José, era el mismo que tenía con su hijo, para darnos vida, porque por amor a nosotros, a pesar que nosotros éramos malos, así como los hermanos de José, ellos eran malos, pero así como el Señor tuvo misericordia de ellos, así tuvo la misma misericordia, la tuvo con nosotros cuando envió a su único hijo a morir en esa cruz del Calvario. Las misericordias del Señor son grandes y eternas todos los días. El Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor es bondadoso, Él no se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos constantemente. Y así ha dicho el Señor el día de hoy. Entrega tu vida a mí. Yo haré de ti cosas grandes. Ese desierto por el que estás atravesando, esa tristeza que llevas en tu corazón, esa amargura que llevas en tu corazón, ya no va a existir más cuando yo llegue a tu corazón. Yo te amo, déjame hacer cosas nuevas contigo. Déjame trabajar en tu corazón, déjame trabajar en ti. Yo te creé con un propósito. Y el propósito tuyo es que me glorifiques y me alabes todos los días de tu vida, en el nombre del Señor Jesús. Si aún no eres cristiano, si no eres cristiana, yo te invito a que hagas esta oración de fe. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis rebeliones, Señor. Te pido perdón por tanta equivocación.
Dirige mis pasos, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no te apartes nunca de mí, ni permitas que yo me aparte de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive, reina por los siglos de los siglos? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a despedir esta predicación con una oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor y la alabanza. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido este momento hablar de tu palabra, compartir tu conocimiento, Señor. El conocimiento es tuyo, Señor, y todo lo que hay y todo lo que tenemos en esta tierra es tuyo, Señor. Te pido, Padre, por las personas que escuchan este mensaje, que seas tú bendiciéndolos, llenándolos de tu gracia, de tu presencia, de tu amor. Lleva ese abrazo a la persona que lo necesita. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos, te exaltamos y glorificamos tu santísimo nombre, Señor. Permite, Padre, que podamos glorificarte y alabarte todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios me los bendiga.